Voy al médico y me dice, felicidades señora, está usted embarazada. ¿Cómo voy a estar embarazada? Soy gay. Si más de 20 años que yo no tengo una relación sexual con un hombre. ¿Cómo piensas tú que se embarazó tu esposa? Nos frotamos, su cosita, mi cosita, y pues ya está. Pero no me puede embarazar ella, es una mujer. ¡Te embarazó ella! Es la portadora. Tú tienes el sueño de toda lesbiana. Tu pareja te embarazó. Nosotros tenemos una página donde nosotros las relaciones las hacemos fantasía. ¿Quieres ver sexo de Mira una qué lindo, con quinceañera esa adulta? embarazada. Eso que usted observó ahí no está ilegal. Tú eres menor de edad, eso es pornografía infantil. ¿Qué tú haces aquí? Oye. ¿A quién se le ocurrió el negocio de la pornografía en el internet? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor brasileño Paulo Coelho dijo: hay probabilidad de que ocurran cosas inesperadas en cada segundo de nuestra frágil vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, la vida son momentos inesperados uno tras otro y nosotros resistiendo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Imagínate, yo me quedé atónita, 15 años sin acostarme con un hombre y estoy embarazada. No fue por error ni por intención. Yo no estuve ahí, dicen que mi esperma sí, pero yo no lo llevé. Buenas tardes. Buenas tardes. De inicio esto parece un milagro. O sea, los escucho en las imágenes y digo, pero aquí hay un milagro andando. Mariana, ¿Sí? explícame por favor quién es Luis, por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Primero que nada, como puede ver, estoy embarazada. Tengo 5 meses de embarazo y nunca, bueno, la última y la única vez que me he acostado con un hombre tenía 15 años. ¿Y qué edad tienes ahora? 35. 35. Entonces, o sea, hace 20 años que yo no me acuesto con un hombre. Totalmente. Y ahora, otro detalle que es importante, soy gay, estoy casada, tengo mi pareja y ahora estoy embarazada. La cuestión es que vengo a demandar a este hombre porque este es la única persona en el mundo que no ha puesto una mano encima de mí y estoy embarazada de él. Perdóname. No, le puede causar simpatía, ¿Entiendes pero... la risa dentro de lo que me estás contando? Parece un disparate, pero Parece no lo un es. disparate. Todo tiene una explicación. Es un disparate. No es un disparate. Es un disparate. ¿Me Doctora permites? Polo, me están acusando. Ok, espérate un momento, a ver, para yo entender. ¿Cuánto tiempo llevas casada con tu pareja? 4 años, doctora. 4 años. Sí. Y de relación 4 años. De relación un poquito más, pero ya consolidada de 4 años. 4 años. Ok, a ver, explícame. Bueno, resulta que hace 5 meses empezó yo a tener una serie de cambios en las que primero me dejó de menstruar, cosa que no me sorprendió porque pues no soy una persona regular. Entonces dije, bueno, pues me sucede, ¿no? Pero a esto vienen otra serie de cambios, mareos, me sentía yo rara, no sabía qué me estaba sucediendo porque pues, no he tenido contacto con un hombre de manera, forma, pues... Eso ni pasa o por sea, la mente. No pasa por la mente, justamente. Entonces, empiezo a sentir como pues, abultada, inflamada. Digo, bueno, esto no es como que la leche que no tenía lactosa y pues voy al baño, se resuelve, no, nada. Entonces platico con mi esposa y me dice, pues ve al médico, tal vez es un quiste, un tumor, algo, no sé. Fibroma. Claro, puede ser, no sé. Voy al médico, llego, me acuesto, me revisa todo el asunto, saca la cosita, el gel, me revisa la panza, todo perfecto. Y me dice, felicidades señora, está usted embarazada. A ver, pero doctor, discúlpeme que le diga esto, pero qué disparate, ¿cómo voy a estar embarazada? Soy gay, tengo 4 años y más de 20 años que yo no tengo una relación sexual con un hombre. Dice, pues está embarazada. Y yo, pues es que no puede ser y le pido, por favor, que chequen ese aparato, traigan otro, vamos a hacer otro estudio. Esto, pues simplemente no puede ser, no doy crédito, es insólito, es... A menos que
la Virgen María y yo soy esto sin pecado. O sea, sí, no, un milagro, no es posible. un milagro. Simplemente para mí no es Un posible. milagro. Ajá. Volvimos a hacer un segundo ultrasonido y me dice, efectivamente, señora, por segunda vez le vuelvo a decir, felicidades, está usted embarazada. Y le digo, no, pues es que hay que buscarle una explicación científica a este asunto porque, o sea, no hay forma. ¿Cómo descubres que es este señor? ¿Y quién es él? Para allá voy, para allá voy. Ok. Empezamos a hacer como, llamémoslo, como un desahogo de pruebas. Bueno, me dice él, tú, tu esposa, un trío, ya sabes, el juego, esa complicidad. No, para mí, yo soy gay completamente y los hombres conmigo, no. Ok. Y me dice, bueno, ok, por ese asunto no, ¿y tu esposa qué onda? Entonces, ahí es donde yo digo, no, bueno, yo confío en mi esposa y no creo que haya sucedido una cosa así. Me dice, hay forma de que pues, tu esposa haya estado con otro hombre y te haya transferido el... ¿Te lo propuso alguna vez ella? Sí, me lo propuso en alguna vez ella y yo rechacé la idea. Bombillo que se prende. Es banderita roja. Bueno, entonces llego, la enfrento y le digo, oye, pues, ¿qué onda? Estoy embarazada y esto no tiene ninguna explicación lógica. Y me cuenta que sí, que efectivamente, 5 meses atrás se había acostado con este tipejo. Tipejo. Sí, tipejo, dije. Y pues ahí está la razón. Resulta que llegó un día yo de trabajo, harta las motos, el marketing, esto, el otro, no sé qué. Llego, abro la puerta, encuentro a mi mujer en la cama, sudadita, rozagante, excitada, exaltada, y digo, pues ¿qué está sucediendo aquí? Estoy esperándole, preparando el horno, no sé qué. Pues yo salto a la cama, ya sabe, hacemos nuestras cosas, nos frotamos, su cosita, mi cosita, y pues ya está. Y no jamás, o sea, no se por dio mi cuenta. mente, ¿Y te imaginé- embarazaste tú? Doctor, y ¿y no me se dio cuenta imaginé- que estaba algo ahí ya? Pues ahí viene toda la explicación. favor. No, Que no obviamente se dio no. cuenta, si te lo está Sí, diciendo. si que yo no se llego dio a mi Pues casa... está ciega, si no se dio cuenta, entonces... ¿Tú Yo estabas ahí? Yo estuve ahí. Pero no estabas Antes. en ese momento. ¿De que se va a dar cuenta? Pues no, ¿cómo me voy a dar cuenta? Si llego y me dice, te estoy esperando, pues bueno, Ay, ¿no? ahí Pues a vas. lo que vamos y a lo que vamos. Y bueno, y que salgas embarazada tú. Pues es lo que voy. No, es ilógico si yo tengo una vida sexual activa con mi mujer, 2 mujeres, Ay. todo el mundo sabemos que 2 mujeres no se embarazan. ¿Yo qué me voy a Óyeme, andar pero imaginando? O sea, la pregunta que se forja en mi cabeza desde el aspecto legal y científico más que nada es ¿cuánto tiempo puede durar un espermatozoide vivo fuera de su elemento para que pase de una persona a otra? O sea, bueno, estoy segura que esto se esclarecerá en algún otro momento. Okay. ¿Qué estás exigiéndole a él? La manutención del bebé desde que nazca hasta los 18 años, porque la ley marca que el padre biológico del hijo... Yo no la conozco, doctora. Ok. Y eso es independiente. O sea, Hacemos que- un corto, yo no estaba manteniendo, yo no lo hacemos conozco. un corto receso. A la vuelta continuamos con unas preguntas para ella y la respuesta del demandado. Regresamos enseguida. Yo nunca me acosté con esta mujer, yo me No, acosté conmigo no con te la mujer acostaste, que me pero te gusta. acostaste con mi esposa. ¿Puede embarazar una mujer que lleva un semen que tuvo de un hombre en su cuerpo a otra mujer? Caso cerrado.